Advertencia. Las personas que vas a escuchar dentro de un momento tienen que reconocer una cosa. Les gusta salir de los cines. En general. Uf, Vale, ¿el uf es por la película o por el...? por la peli, por la peli. Estoy nervioso, Kobayashi. Bueno, buenas a todos. El episodio 4, ¿no? Sí, 4. Antes de comenzar, comentar que durante todo esto hemos subido ya vídeos y tal. Ha cambiado la lista. De hecho, ha subido La condición humana a tercer puesto. Creo que la tercera película de La condición humana ha subido a tercer puesto. Pero bueno, nuestro Ha como... sido por nuestras reseñas. El empujoncito. Exactamente. Y nada, que pues la lista, como ya hablamos, está viva, se va modificando. De hecho, también durante el transcurso de estos días se ha estrenado la película de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, y también subió al 26, ahora está ahora mismo en el 80. Y bueno, que vamos a tener que hablar de ella seguramente en cualquier momento. Nosotros ya la hemos visto, nos ha encantado. Me pone a Eh, pensar en qué pelis han salido antes de que empezáramos con este De proyecto. hecho, está el registro, o sea, en los comentarios de la lista, Ajá. Dave, que creo que es el chico que la lleva o la tiene Como el programada. curador, el que la... Exactamente, siempre pone cada semanita, además me llega a mí el comentario, porque como estoy ahí con Claro, las tú estás ahí, notificaciones, sí, claro. siempre te actualiza y te pone la que ha entrado y olvidada, o sea, ida pero nunca olvidada, y te sale la otra película. Nada, decir, antes de empezar todo, que empezamos con una trilogía. Dura, ¿eh? Exactamente. Más de 9 horas y media. Exactamente. En promedio, 3 horas y... O sea, casi 3 horas y media cada peli. En concreto, la primera parte, que es la que vamos a hablar hoy, 3 horas 28 minutos. Ujú. Solo recalcar de eso, de que realmente la primera parte no está en el puesto número 4, creo que es la número 3 la que está en el puesto número 4, pero no vamos a empezar hablando Claro. de la tercera entrega sin haber hablado de la primera. Por eso que ahora mismo los 3 siguientes programas que vamos a hacer van a ser la condición humana parte 1, parte 2 y parte 3. Que cabe aclarar también que vamos a hablar aquí de la primera parte, pero ni Guillem ni yo realmente, solo a través de deducciones, sabemos de qué tratan las otras dos. O sea, ignoramos en gran medida lo que representa, lo que pasa o lo que sucede en las otras dos entregas. Entonces, creo que esta dinámica de ir explorando la trilogía un episodio a la vez, una parte a la vez, creo que igual sirve un poco para la conversación y demás con el público. Exactamente, o sea, es para que vosotros veáis también la primera nos veis a nosotros, la segunda nos veis a nosotros, la tercera nos veis a nosotros. Para que nosotros, a la vez que vosotros, empecemos a verlas y las descubramos, porque también es otra película que por primera vez en el top, que no hemos visto ni tú ni yo nunca, Sí. ninguna de las 3 películas. Que falta no nos hacían, o sea, falta de ganas, digo. Sí, a ver, son de esas cosas que están siempre ahí en la watchlist, en pendientes por ver y tal, pero es que es un atreverse, no solo porque es una trilogía muy larga, sino que ya el título al menos a mí me transmite que va a ser dura. Y un pequeño adelanto de mis impresiones para mí lo fue en muchos aspectos. Salir del cine. El podcast de cine que le recomendarías a tus abuelos. En el programa de hoy, La condición humana, parte 1. No hay amor más grande. De Masaki Kobayashi. Nada, pues como hecha esta breve introducción a todo, sobre todo el formato de nuestro programa, empezar por donde empezamos siempre, el pitch. Jesús, ¿por qué la gente tiene que ver La condición humana, episodio 1? Yo creo que voy a ser breve porque la mayor parte de mis impresiones las voy a soltar ya cuando me libere emocionalmente Te liberes de no decir spoiler. Exactamente. Yo creo que trilogías del cine está lleno de trilogías muy buenas, trilogías que han marcado la historia del cine, que gustan más, que gustan menos, con segundas o terceras partes incluso mejores que la primera y siempre está como ese debate. No he visto las otras dos, pero si esta es la primera parte y la primera que está en el top es la tercera, para mí ya esto marca una pauta de puede ser la mejor trilogía que se haya hecho.
alguna vez. Es dura, es dura. O sea, ya el título, La condición humana, habla mucho de los temas que trata. Muy, como hablamos en el episodio de Harakiri sobre Kobayashi, es una persona como muy clara, muy directa en su pensamiento, ¿no? En sus ideales, en su política, en su moral, en estos valores que impregna sus personajes y el contexto en el que los pone. Son una mierda, básicamente. Y yo creo que estamos en una época en la que se va perdiendo un poco más la sensibilidad, o sea, como que nos desensibilizamos muy fácil, también por el acceso que tenemos a mucha información, es fácil encontrarse en internet cosas de conflictos, de problemas, de incluso hasta cosas más viscerales. Y creo que tal vez la sociedad o gran parte de la sociedad está acostumbrada a ver este contenido sin un sin medirse de alguna manera, ¿no? Con cierta vara moral que todos tenemos. Y creo que una persona como Kobayashi, que tiene estas cosas como tan claras y decide hablar de estos temas, también permite dar una reflexión al mismo tiempo que lo cuenta. Y creo que eso marca una diferencia entre ver eh, contenido como tan agresivo, porque sí, a verlo desde una perspectiva más humana. Y creo que es una trilogía que nos puede hacer volver un poco más a esa humanidad. Sí, bueno, de hecho, es una película, y supongo que la trilogía entera, que habla de la moralidad, lo que es el humanismo, lo que es la violencia, la crueldad. También, eh, para empezar, yo querría, sobre todo, recomendar a la gente que vea la película. Son 3 horas y 25 minutos, para ser exactos, la primera parte. Vale, puede sonar muy abrumador vale, hay que ver esta película de 3 horas 25 seguida de dos más de también 3 horas y pico. Pero yo creo que se puede tomar incluso a modo de miniserie, y me odio un poco decir, decir esto, en plan de que sobre todo el público que no está tan acostumbrado a ver películas tan largas o películas como más arty, por así decir, que te propongan mucho más, y sí que están muy acostumbrados a ver muchas series, porque seamos sinceros, es lo que la gente consume ahora mismo a día de hoy. Pues yo creo que se lo podían tomar así, porque la condición humana está adaptando un libro homónimo, de 6 tomos. Y de hecho se nota mucho, sobre todo en la versión japonesa que estamos viendo, porque hay una versión internacional que es de 6 horas, que es como Oh. todo cortado a 6 horas. Pero esa no es la buena. La buena es la japonesa, que es la de Criterion, que son las 3 partes. Bueno, la versión que yo vi Ujú. está dividida en 2 partes. O Exactamente, sea, la sí. condición humana, parte 1, Ujú. está dividida en 2 partes. Llega un punto, eso como, no recuerdo el timing exacto, Sí, pero a la sí como mitad, 1 hora 40 o Ujú. así. Tiene cada Exactamente. una parte, tiene un interludio que dura Ujú. 2 minutos o así, y luego continúa lo Claro, siguiente. Entonces es como una buena oportunidad de decir, bueno, mira, la veo hasta acá exactamente. y luego continúo, que sí es una buena forma Claro, o de... sea, para animar a la gente para verla, que se puede ver como una miniserie de la primera parte de 2 capítulos, por así decirlo. Entonces, pues eso, porque es cierto que una cosa que tiene la película, que se puede hacer un poco pesada. Eso sí que es cierto. Tiene que comentar muchas cosas, tiene que presentar muchos personajes, muchas bases para las siguientes películas, supongo. Pero a pesar de eso, la Mm. película no para. Exactamente, sí, Con lo no, que y es hablamos muy buena. con Harakiri, o sea, todo el rato te está Ujú, adelantando. O sea, no hay cosas que son simplemente contemplativas, por ejemplo, ujú. sino que no, hay un nivel narrativo muy audaz, como muy ágil, a pesar de que sea Exactamente, extenso o sea largo, o tenga una introducción bastante extendida. exactamente. De hecho, eso es lo que quería hablar ahora, de que también tiene un lenguaje cinematográfico muy de las grandes películas épicas de Hollywood, porque es la escala de la película es esa, es gran producción. Son 3 películas de 9 horas y, bueno, no busqué el presupuesto, pero pero eso tiene que haber Bueno, valido pero mucho está hablando dinero. de la condición humana. O sea, algo que Exactamente. tenga ese título tiene Mm, que enaltecer muchas cosas. exactamente. Pero que eso es como clásico épico, pero claro, lo grande de la película es que es una película épica, pero una película épica sobre el ser humano, ¿no? No hay, por lo menos en la primera parte, no hay grandes batallas, hay muchas escenas con muchos extras que son súper espectaculares, Y pero dolorosas también. sí, también. Y eso, y además mola muy bien porque es como digo, que puede
incluso tomarse como un formato casi serie porque es la exploración de un personaje en concreto central, que es Tatsuya Nakadai, que es la primera gran colaboración de Tatsuya Nakadai con Masaki Kobayashi, que es nuestro protagonista de Harakiri, el Que primer es episodio. otra persona. O Sí, sea, no sí. es el mismo. Y bueno, es que es uno de los grandísimos actores japoneses de la época y de la historia. Colaboró con los grandes, sobre todo con Kurosawa, también es muy conocido, y sobre todo con Masaki, yo creo que seguro que son grandes, grandes amigos. Eh, y eso, o sea, no solo está Tatsuya Nakadai, sino que hay un elenco enorme de grandísimos actores japoneses de la época. Y el equipo técnico también es el mítico de Masaki de la primera época, de las primeras películas, pero por ejemplo Chijima era el... Chijiwa. No, Chijima es el personaje, pero el director de foto, creo que es Chijima, que es el mismo director Pensé que de... estabas hablando del actor que No, aquí hace de... Miyajima, perdón. Ah, Miyajima, el director de foto de Harakiri, es la primera colaboración que hace con Masaki y a partir de aquí. ok. Y Que nada, también repite ese actor. sí, claro, obviamente, sí. Pero es eso, la película está coescrita con Zenzo Matsuyama y el escritor original de la novela es Junpei Gomikawa. Yo quería aportar algo también a esta sección de Ujú, recomendar la peli ujú. para que la gente se entusiasme a verla. Es que la peli esta tiene como una especie de subtítulo. Esta es La Condición Sí, Humana 1. En inglés es No Greatest Love o A Greatest Love. A Greatest Love. O como No, No Greatest Love, Sí, que es como No hay amor más grande. exactamente. Y es ese apartado también romántico que tiene la película, la relación del prota de Kaji con su esposa, Ujú. que le da un matiz, también habla de la condición humana, en este caso, la relación entre un hombre y su esposa o una mujer y su esposo, siendo él el protagonista de la película, que le da un, es como un suspiro de esperanza en medio de toda esta tormenta, a pesar de que también muestra que tienen sus conflictos, tienen sus disparidades y tal, pero hay algo ahí bastante incondicional y me gusta que igual para la época, para la cultura del momento del país, hay una cosa como de profundidad en ese entendimiento entre los dos que explora esta película también que me gusta bastante. Me hizo como captar más allá de todo el dolor y de todo esto. Que bueno, hay otra historia de amor también en la Sí, primera película, pero la hablaremos más adelante. sí. Ese aspecto me gustó bastante. Creo que hay que Ujú. resaltarlo. Sí, o sea, sigue siendo igual de dura que Harakiri. Yo creo que Harakiri es un poco más, pero bueno, o sea, sigue siendo dura, pero sigue siendo fascinante, sigue siendo también una película social, política, del mismo tono, de un protagonista muy claro contra un sistema, por así decirlo. Y nada, yo creo que es muy recomendable. Realmente es cierto que es larga, se puede hacer en algunos tramos, sobre todo creo yo que la primera parte, un poquillo más pesada, pero yo creo que la historia, hay un momento indicado de la historia en la que todo despega y bueno, no puedes parar de mirar la pantalla. Es una épica. Genial. Y yo, sin haber visto la segunda y la tercera, aclaramos otra vez. Yo recomiendo esta de entrada, o sea, esta es la introducción a toda la historia, básicamente. Sí. Y aquí ya lo que pase de aquí en adelante no me lo puedo ni imaginar. Exactamente. Para acabar ya simplemente que la gente, fijarse en la fotografía es preciosa, pero fijarse en esos paisajes, en las minas de hierro de Manchuria, que en realidad está rodado en Japón, porque por lo que sea, los japoneses no son bienvenidos en China. Es que me hace un poco de gracia que, hablando del rodaje de lo que fue Harakiri, Ujú. que estaban molestos los protagonistas iban a ir a grabar la escena esta del gran combate Sí. como el duelo a muerte con cuchillos que hablamos en ese momento, que él decidía a veces no grabar porque no le gustaban cómo estaban las nubes. Sí, lo Y comentábamos, sí. aquí efectivamente sucede que en su época de guerra, porque pues Kobayashi también fue soldado, también fue prisionero de guerra y demás, recordaba cómo eran las nubes en Manchuria y no estaba conforme cuando iban a rodar en esta otra locación, que creo que él nació allí, donde rodaron.
hasta que las nubes no se viesen como él recordaba que se veían de Manchuria, pues no rodaban. Entonces habían pausas como muy extensas y me parece que viene de alguien que es está como muy dedicado en contar bien las cosas que quiere contar, porque también habla mucho de sus experiencias. Y que cuando leyó esta novela se vio muy conmovido porque se vio representado ahí, hasta el punto que decía que él realmente era Kaji, el protagonista de la trilogía. Él decía que él era él mismo puesto allí como personaje. Entonces es bastante fuerte verlo desde esa perspectiva y sobre todo imaginarse su posición al momento de dirigir, estando en medio de lo que para él fue como también parte de su vida. La película trata sobre para ser más específicos, la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico. Entre Japón y China hubo un enfrentamiento que no es tan conocido aquí en Occidente, que se llama la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Y entonces, bueno, a Japón le pertenecía la península de Corea y había entrado en Manchuria. Y es ahí en Manchuria donde transcurre la mayoría de la acción. Y es nuestro protagonista Kaji, es un supervisor realmente, él trabaja en una empresa metalúrgica y es como un supervisor de empleados. Y claro, estamos en mitad de la Segunda Guerra Mundial y le dicen, tienes que ir a supervisar una mina de hierro. No, porque él ha hecho un estudio como del el estado, en qué condiciones trabajan los trabajadores en las minas. Ujú. Y su tesis es, si tienen mejores condiciones van a rendir más, Exactamente. porque básicamente eran esclavos. Claro. Ahí entonces le dicen, de acuerdo, si haces este trabajo y esta teoría que tienes tú de que si los cuidamos más van a producir más, si lo consigues, estás exento de ir a la guerra. Entonces, viendo esa posibilidad, Kaji se va a Manchuria, a la mina de hierro, en la que, bueno, las condiciones son horribles y lo que pasa y lo que desata toda esta película y esta trama es que de repente les falta mucha productividad, no va gente a trabajar porque hay mucha guerra, está la gente que se va a la guerra y todo eso, cada vez hay menos empleados, y de repente les llaman y dicen, oye, que os enviamos 600 presos políticos militares, para que trabajen para vosotros. Chinos. Exactamente. Y a partir de ahí, pues, los ideales de Kaji se estarán en pelea con los ideales de los militares, la gente que está a favor del fascismo. Podéis ver La condición humana en Filmin, ahora mismo, las 3 partes, y seguro que podéis encontrar cualquier copia por ahí, sobre todo la versión remasterizada de Criterion, que es la buena, la que tiene la buena traducción, la buena imagen y demás. La película es de 1959, es la primera de 3 partes. Masaki Kobayashi había hecho ya unas cuantas películas para el estudio del que trabajaba. Ya había pasado de hacer los dramas familiares que le obligaba a hacer el estudio, ya había empezado a hacer películas que ya le interesaban mucho más, películas más políticas, sociales, que es lo que realmente a Masaki Kobayashi, toda su obra, lo que más le ha importado. La película es del 59, se estrena en el 59, se estrena la primera y la segunda en el 59 y en el 61 creo que es en la tercera. Sí. Y ya el año siguiente, Harakiri, enseguida. O sea, el tío estaba... No paró. Sí, estaba en su prime. Además en esta película en la que él dice que él aprende de verdad a dirigir haciendo pues 3 películas. No, rodando casi 10 horas. Exactamente, sí. Algo tenía que aprender. Sí. Para hacernos una idea del año 1959, y aquí viene nuestro pequeño homenaje a Garci, se estrenan Con faldas y a lo loco, Con la muerte en los talones, Los 400 golpes de Truffaut, Ben-Hur, que es la que lo petan los Oscars ese año, establece el récord de los Oscars con 11 estatuillas y demás. Anatomía de un asesinato de Otto Preminger, Pickpocket de Robert Bresson, Río Bravo de Howard Hawks, Imitación a la vida de Douglas Sirk, Un lugar en la cumbre, entre muchísimas. En España se estrena Sonatas de Juan Antonio Bardem, que va a Venecia. Se vende un tranvía, que es un corto que me gusta mucho, que está escrito por José Luis Berlanga. Y luego, mítica española, Los tramposos de Pedro Lázaga, que interpreta a Tony Leblanc, que es la mítica escena, la gente que sepa más de cine español, que es el timo de la estampita. Mítica escena de cine español. Nada, y ese año gana
Orfeo Negro de Marcel Camus gana el Oscar a Mejor Película Internacional y gana también la Palma de Oro de Cannes. Y en Venecia gana Roberto Rossellini con El General de la Rovera y tiene premio ex aequo junto a Mario Monicelli con La Gran Guerra. Simplemente pues comentar eso. Y nada, entrando con el contexto, vamos, como son 3 películas y tal, podemos hablar de muchas más cosas. Al igual que Masaki profundiza un montón en todos los personajes y todos los temas que va a hablar, nosotros vamos a profundizar en otras cosas, así no nos vamos repitiendo Claro. en todo. Por ejemplo, yo me vi hace poco, aprovechando para ver La condición humana, la que comentamos en el primer episodio, que él realizó una película primero antes de todas las que hizo, que era The Thick Wall Room, que es la que le censuraron y después, 3 años más tarde, pudo sacarla. Que me ha gustado verla porque es que justo viene muy a pie de lo que estamos hablando, porque es una película sobre presos militares en Japón y cómo el sistema les oprime. Es una película súper, súper interesante. Se nota que es su primera película, como que está buscando un estilo, tiene escenas muy, muy, muy interesantes rodadas y está muy bien. Está gratis en archivo.org, lo puede ver todo el mundo, salvo que con subtítulos en inglés. No, no he encontrado ningún tipo de subtítulo en castellano, pero súper, súper interesante si te interesa la obra de Masaki. Y nada, la novela, como tú has comentado antes, está escrita por, quiero decirlo bien, Junpei Gomikawa, que también era medio chino, medio japonés, porque nació en esa época en la que Manchuria estaba ocupada por Japón. Y bueno, pues estudia entre Japón y China y acaba escribiendo la novela, que saca los 2 primeros tomos, los saca seguidos y luego empieza a sacar los demás, pero cuando ya ha sacado los 2 tomos ya ha vendido más de millones de copias en Japón y se convierte en un total bestseller de 6 tomos en total. Pero es que la guerra acababa de terminar, o sea, estaba fresquito todo. Sí, sí, sí. Además, los publica poco tiempo después de que, o sea, poco tiempo antes de que Masaki lo leyera y quisiera hacer la película. O sea, es como que está muy, muy pegado desde que salen todos los libros a que Masaki hace las adaptaciones. Hubo amenazas de Kobayashi con el estudio de, mira, o hacemos esto o me voy. Exactamente, sí, sí. Y eso también se nota mucho como esta cosa de verdad saber qué historias quiere contar, porque a ver lo que dije antes, estaba ahí totalmente reflejado él en todo en toda esta historia y creo que fue una fuerza muy interior suya de querer rodar algo así, que aparte le habían hecho mucho el quite porque era muy extensa, requería mucho presupuesto, era lo que dijimos antes, una épica, iba a durar muchísimo y él sí se puso los pantalones donde iba. Exactamente. O sea, no solo Masaki, sino que el autor de la novela también estuvo en el ejército y demás cosas que no, no queremos decir porque su vida se parece tanto a la historia que van a pasar cosas en la historia que nosotros, yo simplemente por saber, por investigar, ya sabemos, pero bueno, no son muy, muy, muy spoiler. Y eso, exactamente lo que tú habías dicho. Masaki se obsesionó con esto y yo creo, y leyendo ensayos de gente y noticias de la época, que él usa mucho también la expresión artística a la hora de hacer esta película como casi redención, por eso de que tú dices, de que él es el personaje, él es Kaji. Pues casi como y ahora hablaremos de todos los temas y sobre todo el personaje de Kaji, que es muy, muy interesante, pues bueno, todos estos problemas morales que tiene dentro, quizás Masaki proyectaba mucho de eso en ese personaje. Sí, a ver, es que la gente que va a la guerra tiene muchos traumas y muchas veces esos traumas, o sea, se mantienen de por vida y no se procesan de la forma correcta. Eso aplica para cualquier tipo de trauma, pero para Kobayashi, su catarsis fue hacer una trilogía de casi 10 horas. Sí, sí. O sea, si eso no lo iba a ayudar, nada lo iba a ayudar. Entonces, por ese lado, hay no solamente 1 o 3 obras maestras, sino es básicamente como la expresión de un momento de vida bastante duro y bastante largo de un autor. Kobayashi, pues, es eso. Y Sí, iba a decir algo del libro. bueno, el libro no es uno de los libros más vendidos de toda la historia de Japón y no se ha traducido ni al inglés ni al castellano. Esto puede ser por varias razones. Primero, porque el japonés es un idioma muy complicado de traducir a otros idiomas y después de que
y esto viene por lo del estudio que no quería hacerle la película y tal, que la película habla muy mal del gobierno de Japón, que es una cosa que Masaki hace en todas sus películas. O sea, le tira mierda tanto a un bando como a otro. Y también puede ser, pues, en este orgullo japonés de que, oye, pues quizás no queremos, ahora que ha acabado la guerra y nos han tirado bombazos, pues no queremos traducir esto que nos pone un poco mal para que los estadounidenses nos lean. Claro. Entonces, Pero eso también da mucho de qué hablar en cuanto a, obviamente acaba la guerra, hay siempre juicios posguerra, juicios militares y demás. Claramente se quiere tapar muchas cosas, pero es lo mismo que como hablamos del final de Harakiri. Una tapadera, todo es la imagen. Y a ver, es lógico, pero el hecho de que esto exista y lo podamos ver, ya habla mucho de cómo se rompen esas barreras de la censura o de intentar limpiar algo que claramente pasó y fue horrible. ujú, Que es curioso porque, claro, el libro está escrito en japonés. Es un conflicto entre Japón y China en plena Segunda Guerra Mundial. Y las ocupaciones, los prisioneros de guerra chinos en Japón, pues obviamente estaban en una situación que básicamente eran mulas de carga que cuando ya no podían cargar simplemente morían y ya está, y a nadie le importaba. sí, Y en exactamente. este aspecto, claramente estamos hablando mucho de Japón, pero la cara de China también está ahí bastante estirada. En este aspecto, yo estaba viendo la película y claro, está este personaje que se llama Chen, que es un personaje como muy ingenuo en su actuar, como que es muy manipulable, Ujú, pero es una buena persona, solo que se confunde muy fácil, o sea, es como tiene influencias alrededor ujú, que le afectan bastante. Y él es chino en la película, pero es el actor que hacía de Chijiwa en bueno, Harakiri, que es ujú, japonés, o sea, el actor es sí, japonés. sí. Claro, la cosa es que me rayó un poco cuando lo estaba viendo y empecé a pensar, no tiene mucho sentido que hubiese actores chinos si la peli es Ujú. tan reciente a la guerra. Es que no hay, Y, no hay ni y uno. efectivamente Mm, son actores japoneses hablando mandarín y actuando como personajes sí, chinos, porque claramente ningún chino iba a claro, claro. querer participar en algo así. O sea, era Sí, lo más lógico del mundo. Eso claro. me parece bastante jodido. Claro, además hay una cosa que, claro, nosotros no lo pillamos, porque, claro, no conocemos ni japonés ni mandarín, pero los actores japoneses no sabían hablar mandarín tampoco, en plan de como que leían lo que fonéticamente tenían que decir Claro, no cada sabían frase. realmente lo que estaban diciendo en el momento, era como repetir una frase Ujú. estudiada. Sí. Y es jodido, pero me hace gracia al mismo tiempo porque son como esas cosas del cine que al final se ven y el contexto histórico, Ujú, político y cómo afecta, o sea, cómo ujú. confluyen las dos cosas. Cuando él llegó allí, yo dije, esto es imposible. O sea, lo que ya se entiende el personaje desde el Ujú, principio, o sea, y conociendo un poco la obra de Kobayashi, uno sabe más o menos el pilar moral que tiene sus ujú, protagonistas, y yo dije, lo que él está pensando hacer es imposible, o sea, es muy difícil. ujú, Se puede tirar la vida y efectivamente su vida se ve afectada inevitablemente. Cuando llegan los prisioneros chinos, ujú. para mí fue el reflejo de sus intenciones. Básicamente, él con seis más, Sí. intentando mantener calmada a 600 personas que estaban muertas de hambre, encerradas en unos búnkers de esto de tren Ujú. en los que había muerto gente asfixiados por el calor Al estilo y de el los hambre. nazis, sí. O sea, eh, este es un hombre solo contra el mundo. O sea, me pareció demasiado fuerte Sí. su campaña, su misión. Además, eso es como, y hablando un poquito así como de la primera parte, y esa es la gran escena de la primera parte de la primera parte de la primera parte de la película. Pero sí es increíble además cómo lo rueda, porque constante toda la película, por eso que hemos dicho que tiene como está muy a gran escala, muy a forma épica, esa secuencia en la que está el depósito de agua y todos tan grandes planos generales, y ves cómo viene el tren que es totalmente negro, el tren que viene con el humo que suelta. Y bueno, tú ya sabes, cuando van a abrir eso, tú ya sabes que en el estado en el que van a estar Pero es que todos. también me gusta el preámbulo que hacen son 600 prisioneros
chinos. Hay que tener cuidado, pueden ser agresivos, que no se puede tolerar que ni uno solo escape. Y claro, deja también, siembra como esa duda porque justo antes viene este otro y le dice, ¿en serio van a ser solamente 7 contra 600? Y es como, te da también una impresión de que esta gente puede llegar muy mal o que puede ser mortal para esto si al final son cadáveres andantes, básicamente. O sea, es que la forma en la que como filman cuando van cayendo del búnker, la iluminación, esta gente literalmente está demacrada, da miedo. Parecen zombies. Sí, bueno, y lo son. Y bueno, también es lo horrible de la escena es eso, que ellos van ahí a ayudarles y, y no les pueden dar la comida y la bebida porque es que se pueden morir. Y Sí. eso es lo potente de la escena. Que literalmente los empiezan a azotar para intentar Ah, claro. calmarlos, que claramente es algo que no quiere hacer, pero es Exactamente. cuando ya no hay de otra. Sí, sí, sí. Eh, Y yo creo que ahí está un poco lo que es para mí el tema de la película y que se está repitiendo, se repite constantemente en la mayoría de las secuencias, que es que aunque un individuo tenga estos ideales tan humanistas, tan bien intencionados, de querer hacer el bien, una buena moral y tal, aunque ese individuo quiera hacer todas esas cosas, si está dentro de un sistema tan corrupto y tan horrible que está diseñado para beneficiarse por la guerra, es inevitable que ese individuo pierda todo, y todo que lo que es quiere hacer. incoherente porque también se habla de de costos. Sí, Porque sí. claro, aquí todo es dinero. La idea es Ujú. extraer la mayor cantidad de minerales para hacer armas y para hacer cosas Claro, para claro, la sí, sí. guerra. Y no es un momento en el que se pueda disminuir esa producción, más bien hay que aumentarla. Y lo incoherente que es hacer una inversión para construir un cercado eléctrico para 600 prisioneros de guerra, que hacer una inversión que seguro sería hasta menor por hacer que los trabajadores que ya existen, que son como 10.000 hombres, siempre hablan que son como 10.000, tengan unas condiciones un poco mejores para que rindan más. Claro, que Sí. también lo hablamos desde nuestra perspectiva actual, que sabemos que, que si estamos cómodos y contentos, rendimos más en el trabajo. Ujú. Pero en esa época de guerra, de crisis, de conflictos entre dos países, y aparte un conflicto más grande, más macro, con Ujú. dos superpotencias enfrentadas, eso Ujú. no tenía espacio de ser. Sí. Yo totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho y es una cosa que me encanta del texto original, supongo que será, que es cómo deja muy claro, incluso desde la primera secuencia. La primera secuencia me gusta mucho hace como un boom down, que se dice, ¿no? Como un traveling descendente de una puerta y está el ejército de fondo y durante toda esa conversación que tienen Kaji y su mujer, está el ejército de fondo. Y es como durante toda esta primera película, la guerra está de fondo. Y me gusta mucho cómo está contado todo esto, porque Masaki sabe que se puede tomar todo el tiempo que quiera para poder explicar todas las cosas que necesita explicar. Y todo transcurre en eso, en una empresa de metal, el metal, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, era el mineral más preciado para la guerra. Los alemanes conquistaban países solo porque necesitaban esos materiales. Eh, y como que eso está dentro del sistema. Kaji está dentro del sistema militar de la guerra y como que dentro de él está este problema, esta hipocresía que siente él, ¿no? De constantemente sobre todo lo que está haciendo. Y está muy bien porque es que le obligan. Porque los Kennepai, ¿no? Que son la policía Ujú. militar eh, Japonesa. japonesa, que serían los Gestapo japoneses, por así decir, eh, le dicen, no, es que si se escapa uno, o te matamos o te vas a la cárcel o lo que sea. Y es como, ¿vale? ¿Interpongo mi vida a los demás o no? ¿Soy un humanista? ¿No? ¿Qué hago? ¿El egoísmo? ¿Por qué la gente hace todas las cosas? Toda la película se toma todo ese tiempo para poder discutir todas esas Es que me cuestiones. encanta el personaje, creo que se llama Okishima, que Sí, es el compañero. el que lo apoya a él cuando él llega aquí, ya entiende un poco cómo se maneja todo, pero está cansado, o sea, está harto de cómo se manejan las cosas allí. Estoy cansado, jefe. Y en sí, literal, es que literal, o sea, la primera escena en la que aparece él, pelea con Sí. otros tres y como que marca su pauta de, mira, estoy harto de todos ustedes, Ujú. váyanse a tomar por culo, que yo me quedo con este que tiene un poco de lógica en su pensar. Y cómo chocan constantemente también. Y me encanta, no sé cuántas escenas hay en las que él literalmente se lleva a Kaji del Ujú. brazo para que no meta la pata.
Y hay una frase que Kaji le está diciendo a este hombre de la Kenteipai, de la policía, que es, ¿por qué nosotros los civiles tenemos que ahora hacernos cargos de algo que le toca a los militares? Y cuando este lo coge y se lo lleva y le dice, mira, mejor cállate que nos vamos a meter en un lío aquí. Sí. Y es verdad, o sea, le están dejando una responsabilidad que es meramente militar, presos políticos, presos de guerra, a unos civiles. Entonces ahí ya se deja ver un poco, primero, la postura de Kaji y segundo, cómo el sistema está como tan distorsionado de cómo se deben manejar las cosas, que llegan a ese punto de darle responsabilidad militar a alguien que no tiene ni siquiera la jerarquía, ni el cargo, ni las capacidades para llevarlo a cabo, y aún así hacerlo responsable de lo que pueda pasar a partir de eso. Entonces, es bastante jodido. Claro, y además también que les dicen que antes de que se fuguen, mejor, mejor matarlos, ¿no? También es una cosa buenísima cuando ya llegan y los han puesto los barracones estos que les han construido. Tal, no hablo de la cena del perro, ¿eh? No hablo de esa escena. Todavía. Pero hablo de que ellos hablan y cuentan que ellos no son militares. Ellos simplemente son gente de aldeas que han secuestrado, Claro. que los han sacado, habrán expropiado sus tierras o lo que sea y los han secuestrado. Pero es que eso es lo que siempre pasa en Japón, en Estados Unidos, en historias, qué sé yo, más el norte de Europa, qué sé yo, hace 100, hace 500, hace 3000 años. Claro, pero Llega gente de fuera, viola mujeres, mata o secuestra a hombres, se los llevan y es que se repite siempre, se Sí, sí, repite. sí. Y además es que no es como los alemanes, que era por una cuestión de religión. Había muchas más razones, pero es como que no, simplemente pues son chinos, ya está, todos para adentro, ¿no? Que es muy duro. Hay una cosa que, claro, es que yo no tenía ni idea. Sí conozco como la Segunda Guerra Mundial, el frente del Pacífico, pero claro, esta parte del frente de Japón y China desconocía mucho. Y he estado mirando datos y, y es de las zonas más sangrientas. Y según los datos históricos, menos mal que pelearon con China, porque si no los japoneses tenían mucha más potencia militar para pelear contra Estados Unidos. Eso es lo que nos espera en la segunda y tercera parte. Ya, va a ser horrible. Además, según esto, pone la Segunda Guerra Sino-Japonesa fue la mayor de Asia del siglo XX y donde se causó, atención a esto, el 90% de las víctimas de la Guerra del Pacífico. 90%. Está descrita como el Holocausto Asiático, en referencia a la magnitud de los crímenes de guerra perpetuados por los japoneses, efectuados contra los civiles chinos. Se calcula que unos 20 millones de personas, la inmensa mayoría civiles, perdieron la vida en ella. Uf, Y hay varias batallas conocidas que mataron a no sé cuántos civiles. son datos terroríficos. Ujú. O sea, lo de las 600 aldeas en Coma en sí ya era jodido, ahora No. esto... Bueno, o sea, es lo mismo simplemente que en Asia en vez de Europa, cerca de Rusia. Sí, a ver, al final eso era gente de campesinos, granjeros, gente Bueno, de... y en China también, en China había mucho también de eso. Sí, por eso, o sea, la gente que era víctima de todo esto, gente que nada que ver. Sí, sí, sí. Nada, bueno, horrible y supongo que eso en episodios siguientes. Ya, va a ser Vamos, súper duro. Tú exactamente. comentabas antes de la primera escena que es una escena romántica, si se Bueno, puede decir de alguna manera. mm, Están los soldados de fondo, pero aquí la discusión, o sea, la escena es para marcar cuáles son las motivaciones de estos dos personajes, que es Kaji y en ese momento se puede decir como su novia, su pareja. sí. Ella quiere casarse, él se niega porque en cualquier momento lo pueden enviar a la guerra. Ujú. Y ella dice que a ella le da igual, o sea, que si se casan hoy y él se tiene que ir mañana, a ella le da igual, porque ella quiere estar con él, o sea, es como el amor de su vida. Incluso un momento más adelante le dice que a ella le da igual si él se va y a ella le toca criar un hijo suyo sola Ujú. porque quiere un hijo suyo. O sea, también esto un poco De la época. a la visión de la época y demás, pero es un tema de romance, la relación entre ellos dos que está tajado por la posibilidad de que él vaya a la guerra. Cuando él queda exento por ir a estas minas a supervisar e intentar lograr un cambio, se da esto, o sea, están juntos, viven juntos, se van los dos juntos.
yo voy a decir que el final de la película, o sea, el final de la primera parte, es una maldita mierda. O sea, es horrible. O sea, vamos a decir que los 600 prisioneros de guerra, que las aldeas y esta gente secuestrada, toda la corrupción que hay detrás, o sea, la gente que se muere en las minas, que literalmente Sí. medio dan un paso en falso y ya los apedrean o los acusan de fugarse. Ujú. Que este hombre que está intentando lograr un cambio, que está intentando llevar una vida medianamente bien, tiene un trabajo, se quiere casar, está en medio de una guerra, que le prometan que no va a ir a la guerra y luego le dicen papi al frente. Claro, claro. Es, es devastador. O sea, Ujú. esa última escena de la película, ellos dos Y en... además, bueno, va la novia de Kato, ¿no? Y va la novia De Kao. No me de acuerdo. Kao. Kao, perdón. Es Además, duro. sí, mola mucho y va muy en contraste con cuando ellos vienen a las minas, ¿no? Que está todo como un montón de viento y tal. Y además es como, creo que es el único momento romántico de verdad que tienen en toda la película. Es cuando ellos están detrás del camión, como cogidos, Sí. los dos que se están besando. Porque es lo que tú has dicho, yo creo que como que debería ser una trama de amor y tal, pero todas las circunstancias El, no paran constantemente de impedirles de que sean felices. el amor en tiempos de guerra es jodido. Cuando empieza la película, él se encuentra con un amigo suyo que le han dicho que al siguiente día se tiene que ir al frente. Y claro, salen a beber, conversan y Kaji, a pesar de su espíritu humanista, es muy fatalista lo que habla con su amigo. Él dice que él más bien es optimista y dice ir a la guerra no significa que no pueda volver. Y claro, al final, siempre que pensamos en ir a la guerra, se piensa en lo más probable es que no se vuelva. Ujú. Entonces, cuando a él le toca esto, es como, mira, Kao tenía la chica con la que se quería casar, con la que se quería fugar, no lo logró, Ujú. lamentablemente. Y yo muy desde dentro espero que Kaji lo pueda conseguir de aquí al futuro, Veremos. pero no va a ser la misma persona tampoco. O sea, No, el no, Kaji no, que se conoce al principio de la película, al final ya no es. O no, sea, no, es otro. claro, claro. Y luego, no sé, o sea, esa perspectiva también de lo que hablaba al principio, los traumas de la guerra, todo este proceso, Sí, sí. transforman a la gente y ya no va a ser el mismo. Claro. O sea, Se seguirá manteniendo ese humanismo. veremos, y eso es lo que más me interesa de la película, porque ya hay un buen arco del personaje de Kaji durante esta película, entonces tengo mucha curiosidad de cómo va a transformarse, supongo que a peor. No puede ir mucho mejor, pero eso, y hablando ya de personajes, el roster de personajes secundarios es muy, muy amplio, hemos hablado de algunos, como el compañero, que me encanta ese actor. Además, luego está el actor que interpretaba a Chijiwa en Harakiri. Pero luego también está la madame del burdel. Personajazo. Sí, luego está también los coreanos que son traficantes de blancas. Después están bueno, los de la central de metal, como el que se porta mal con los presos. Luego está Kao, que es un personaje súper interesante. Después está el otro que se llama Wang, que es como uno de los líderes de los presos. O sea, todos son muy interesantes, pero hay varios que me parece que son como paralelismos de Kaji constantemente. O sea, yo veo que, por ejemplo, la relación de Kao y de la otra chica, que no recuerdo cómo se llamaba, es muy paralelismo con la de Kaji. Como que ellos sí que pueden amarse a pesar de todo lo de la guerra. Ellos sí, pero mientras Kaji y su mujer están fatal, porque él se guarda todas las penas que tiene Porque dentro. es esta manera de pensar que también es muy fatalista de mm, ahora mismo hay que darle pausa a todo Ujú, esto porque está esto. ujú, Como que no ve la posibilidad de ujú, vivir ambas cosas, las buenas y las malas a la vez. ujú, Y hay veces que tiene destellos de intentarlo. ujú, Cuando está dándose esta ducha, como que algo... Pero es que es eso, es cuando algo salió bien. Cuando ujú, algo medio salió bien, cuando hay una oportunidad de algo, él se relaja un poco y ya se abre un poco más. Cuando se van a bañar juntos, que le dice, vente tú también y nos bañamos ujú, los dos aquí en la tina. Pero el resto, todo es un conflicto ujú, porque él no se abre, intenta mantener como su vida personal y su vida laboral separadas.
Y llega un punto que es imposible, o sea, el contexto lo impide. Y creo que Sí. para él lo hubiese hecho mucho bien haberse abierto desde antes con su esposa y quitarse un poco del peso, porque al final ella también, lo que ella dice en un momento, estoy en casa, limpio, hago comida, lo que sea, pero ya está. O sea, ¿qué aporto yo también a todo este mecanismo de guerra, de los cambios que él quiere plantear? Una de esas formas es el apoyo. Claro, claro, claro. También con esa cosa casi de machismo de la época, ¿no? De no, no te puedo contar las cosas, me lo tengo que comer todo yo, todo este peso que tengo dentro, y ella le pide eso, ¿no? En ese momento. Pero también, siguiendo con lo de los paralelismos que decía, Okishima, ¿no? Es el compañero. Ajá. Sí, Okishima. Lo veo también como un reflejo de lo que se puede convertir Kaji si continúa toda la vida en la esto, ¿no? Porque Kaji, cuando Okishima se va, también hace actos de violencia. Le pega A a Chen. Chen, le Buah, ese pega a momento me Kao dolió también. mucho. O sea, Ujú, es que Chen es un personaje, lo que dije antes, es como tan inocente ujú, y como tan dispuesto, e incluso admira a Kaji a ujú. su manera, que él acepta ese golpe. Vale, Él sabe que lo merece, pero también Kaji sabe que él lo puede haber ayudado. ujú. Pero haberlo ayudado hubiese sido mojarse un poco el dedo con la corrupción que había y era algo que él quería romper. Entonces, todo ese juego, esa amalgama de circunstancias llevaron a que lo golpeara. Ujú. La escena en la que él le da la ración, la que Kaji le da a Chen la ración es dolorosísima. Que él está a punto de decírselo. Sí, que luego justo no se lo dice, se da la vuelta Y aparece el y otro. aparece Furuya, creo que era, Sí. el que lo tenía amenazado, que es un hijo Ujú. de puta, o Sí, sí, sea, sí. es un cabrón, igual que él. Me gusta también el personaje ese de Okazaki, creo que era ¿Cuál como es la competencia de Kaji, el que tenía trabajando allí, ya tenía el como que, su grupo, el que pegaba? el que mataba también. También, sí, O sea, el asesino, sí, sí, sí. que para mí en un momento se convirtió como a ver cuál de los dos, con qué método, cada Ujú. uno logra mejores resultados. Sí. Y que incluso él en un momento va a visitar a la esposa de Uf, Kaji. también es que qué momento, qué hijo de Y, puta. pero hay una cosa del personaje Ujú, que aunque sea un bruto, ujú. no es tonto. O sea, él entiende, Sí, solo que aunque incluso muy internamente suyo pueda estar de acuerdo con algo, él sabe que hay, hasta ahí se le acaba el negocio. sí. Hasta ahí llega las comodidades que ha tenido. Y que la corrupción también funciona así. Hay gente que es corrupta y sabe que está haciendo mal, pero es que ya no hay vuelta atrás para ellos. Sí. Sí, sí, sí. Nada, eso es ese puto personaje. Pero mira, Kaji podrá ser todo lo humanista que Ujú. sea, pero animalista no es. No, bueno, pero no es. Ya. Bueno, lo tira Okishima, pero esa secuencia es horrible. Es que cuando yo pensé, cuando tenían al perro, le estaban explicando a los 600 prisioneros No, chinos lo que les va a pasar si intentan escapar, yo pensé que le iban a dar un balazo al perro o algo así, iban a tener no. centinelas tal, pero es que literalmente tocas esa cerca y Sí, saludas a San Pedro, o ese sea, plano es innecesario. El inserto ese es innecesario. Que dirán, no, 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 en realidad no estaban los voltios, estos efectos especiales y no sé qué tal. No, era necesario. es como que la escena de la vaca En Kaman en sí. Coman, sí. Pero bueno, en esa sabíamos que estaba enferma, aunque sea un poco. Aunque era un Tal vez poco fue más desagradable. animalista sacrificarla. Ujú. Hay que dejarla Bueno, sufrir, no sé, pero ninguno de los ese dos. perro estaba muy saludable, he de Sí, sí, decir. sí. Ninguno de los dos es animalista. Pero bueno, son películas antiguas. Esto ahora mismo no Sí, se sí. haría con efectos especiales o algo así. Para evitar todo ese O lo tipo de harían, cosas. pero irían presos y la película no sale. Pero, Ay, se ha apagado la cámara. Espérate. bueno. Sí, era otra época el tema de los animales, incluso de los humanos. Eh, lo que hablamos también con Comanci Ujú, de poner a un niño que le vuelen balas a 10 centímetros de la cabeza, pues ujú, tampoco es muy humanista que se diga. Pero sí, el tema del humanismo, Kaji, y que es una expresión que se usa varias veces en la película, tipo que se pone a veces en duda, o el mismo Kaji duda de su propio propósito humanista, sí. como de hacer su labor para las personas que le rodean en estas minas o la gente que trabaja allí, que todo sea más humano. Y esas dudas se las plantea Ujú. él mismo, se las plantea Okishima. ¿Es? Sí. Ujú. O sea, hay como siempre esa cuestión de soy humanista, soy lo suficientemente humanista
¿cómo se traduce eso? ¿Qué me hace humanista y qué hace menos humanista a estos otros? Entonces siempre está como esa diatriba. Para nosotros creo que ahora mismo actualmente puede ser muy obvio, Ujú. pero para los tiempos que vivimos, ¿sabes? Me hace Claro. pensar a mí que tal vez no tanto. Ujú. Sí. Sí, además todo eso que él quiere conseguir se ve truncado siempre con con las fugas, que es, yo creo que la parte central de la película es todo eso, pero a la vez es entendible, ¿no? Porque es que los presos quieren escaparse. Claro, que es que yo, en un momento, eso, no sé, irá como una hora de peli o así. Está este que yo no sé muy bien qué es como un superior a ellos, como Ajá. el encargado de toda la mina en general. Sí, el calvo se llama. Ajá, exacto, él que llega un día al refugio y él habla sobre las fugas y Kaji le dice, bueno, pero ¿qué es lo que más quiere un preso? Pues ser libre. Y el otro se ríe y le dice, no, lo que quiere son mujeres. Ya, ya, bueno, eso. Y esa, obviamente es la época, Ujú. pero No, es, pero es muy fuerte igualmente. quiere contentar a las masas. Claro, pero es una cosa de siempre buscar ponerle la tirita a la herida en vez de realmente curarla. Sí, sí, sí. Yo estuve en ese momento, cuando pasó esa escena, estaba entre, o sea, me dio como risa, que no podía creer, como, o sea, de verdad, o sea, wow. Sí, sí. Pero las bases están ahí, o sea, claramente no pueden dejar libre a alguien, hay que tenerlo contento con Ujú. miserias, con migajas, que Totalmente. sean migajeros, básicamente. Y claro, cuando llegan las 30 prostitutas, pues estos hombres se alegran, pero me encanta como personajes como Kao, Ujú. que tiene como una visión muy férrea, como es una persona también como muy, es muy dura Ujú. en sus ideales y tal, y creo que eso es parte de lo que engancha a esta chica con la que se Sí. termina enamorando, y es que él le daba igual, y así pasó como, hubo como tramos también de conversación con otros presos, y era que realmente no les interesaba más que hablar, o de Sí. expresarse, o de estar acompañados, Ujú. más que un tema sexual o de querer Sí. desahogar cosas más Claro. Sí, fisiológicas. ese también, el personaje de Wang también es el que también dice, habla eso con una chica. Sí, sí, totalmente. Y además, bueno, yo creo que pasando ya a partes finales de la película, llegando a los clímax, porque esta película tiene bastantes clímax, nada más empezar la segunda parte, que es cuando ya los coreanos, que eso es una cosa también que me parece horrible, es como, se van a fugar, pero ellos no son conscientes y en ningún momento de la película nadie se lo dice. De que cuando se fugan van a atraparlos los de la trata de personas y se los van a llevar porque quieren beneficiarse, que es otra vez los la gente que se enriquece en la guerra, ¿no? Es horrible, esa parte es horrible. La Pero gente de arriba no pierde. no, nunca, nunca. Y y eso, o sea, cuando ya se encamina hacia la segunda parte, toda la película para mí va como un subidón, porque de repente todas esas cosas que la primera parte no paraba de presentar, de repente todo empieza a entrelazarse y empiezan los conflictos de verdad. Y empieza con lo de Chen y todo este problema de la fuga no fuga, si de Buah, verdad se pobre. pueden fugar, si de verdad no se pueden, este dilema que ahora el dilema moral es con este Chen, ¿no? Como que ahí pasamos a otro punto de vista. Y bueno, todas esas escenas también horribles. Y llegar al esta cosa de Kao, ¿no? Por eso te digo que es como que todo el rato son muy paralelismos y los personajes todo el rato quieren hacer eso. Tienen a lo mejor buenas ideas y tienen buenas intenciones y quieren ser moralmente buenos, por así decir, y nunca pueden. Siempre están. Chen quiere hacer lo correcto, pero es que está amenazado todo el rato. Al igual que Y Kao. influenciado. O Sí, también. sea, es que es un niño, o sea, Ujú, es súper joven ujú. y tiene toda esta cosa de, él, de verdad diciendo que él admiraba en muchos aspectos a Kaji y que termine como terminó porque intentaba hacer lo correcto, no, no soportó, o sea, literalmente es la muestra de alguien que no ha soportado Claro, el peso o el del contexto, del conflicto y de la manipulación. claro, claro. Y es que maldita cerca eléctrica. Sí, sí, sí. Bueno, y de ahí viene también la escena súper dolorosa de cuando le pega la hostia a Chen también. Que también ese personaje, el que guarda las provisiones, también es súper odioso también. Pero es como todos, en plan de que no, es que como que otra cosa que habla la película es eso, que aunque tengas muy buenas intenciones, el miedo es lo que acaba corroyendo todo eso
Y porque al final es que incluso Kaji actúa por miedo constantemente. Él no quiere ir a la guerra, no quiere que maten a los demás. Y todo el rato, y al igual los presos tienen miedo porque no quiere que les maten trabajando en la mina, explotados, a la vez tampoco quieren que salgan fuera y que les maten. Es como todos los personajes están movidos por el miedo constantemente. Un buen reflejo, la telaraña del sistema, que de alguna manera, el sistema originalmente no es así. Es una combinación entre el sistema, cosas mal aplicadas, la corrupción y la manipulación de solamente pues, una manzana podrida, pues Mm. pudre el resto. Y hay gente que termina atrapada en esos sistemas por, porque les toca, porque no pueden hacer otra cosa, que no es un justificativo de, porque si queremos hablar como de líneas morales de, mira, prefiero la muerte que ceder, Ujú. como en Harakiri, por ejemplo. Sí, sí. Em, Pero bueno, eso Karakiri lo criticaba también. sí, sí. Mm, yo no podría, o sea, es que es complicado, hay muchos matices ahí de muchas veces como criticar a alguien por acciones que tuvo malas y que no quería hacer, pero vamos a decir entre comillas le tocó, hasta qué Ujú. límite se puede, hay cosas que se pueden entender. La cosa también es cuando se justifican. Sí. Y ahí es donde está el real problema y creo que nada de lo que pasa en esta película, ni incluso las cosas malas que hace Kaji Mm. son justificables. Sí, y eso es una cosa que me gusta mucho también de la película, de que Kaji no es un ángel del cielo, ¿no? Es una persona humana y comete muchos errores durante la película, muchos, muchos. Y de hecho eso en el final se ve reflejado, de que incluso en el pueblo este de la mina tampoco le tienen mucho respeto, incluso la madame al final como que no olvidan las cosas que he hecho, aunque la madame también era horrible. Y los planos finales, ¿no? Cuando sale la novia de Kao. Claro. Y ellos caminando en estas dunas negras. Sí, eh, sí, sí. Los paisajes de esta película son increíbles, es son impresionante. sobrecogedores. También son incluso hasta, diría yo, de visitar un lugar y verlo así en vivo debe ser una Mm. cosa, debe ser una locura. Sí, sí. Pero me encanta toda la película. El escenario de la película es muy árido. Incluso dentro de las oficinas, que también lo graban mucho, Masaki Kobayashi lo graba mucho en plano general, Sí. así como para encerrar a Kaji dentro de las propias oficinas. Es todo muy árido, todo muy, pues eso, que no es acogedor, te quiere repeler constantemente. Y que se notan las distancias, o Mm. sea, porque la casa donde vive Calle con su esposa, alrededor hay como un poco de vegetación, hay unos Ujú. árboles y tal, pero cuando ellos o van de casa al trabajo o del trabajo a casa, es todo este camino que es puro desierto, si se puede decir. Entonces, Sí, ¿qué tanta distancia deben caminar, por ejemplo, claro. para todo esto? Porque tampoco es que haya un paisaje reconocible al lado, por ejemplo, donde están los presos chinos, Ujú. de donde están las oficinas, que es más como un mini pueblo. O sea, siento que hay distancias como muy largas. Sí. Cuando llegan las prostitutas, allí vienen, siempre hay una toma como bastante lejos que vienen por este camino. O Ujú. sea que hay un tema también de distancias que debe hacer que el día a día de esta gente es muy cansado también. Sí. Sí, no, seguro. Bueno, y hay muchos que van en coches y bueno, los militares van en las Sí, sidecar eso estas. sí, sí. Pero bueno, hablemos de lo que estamos evitando de hablar, que es la escena clímax de todos, que es la escena de la ejecución. Que viene. Es por eso, o sea, me gusta cómo se llega ahí, de cómo está justificado y cómo todo este entramado de mentiras y corrupción se le está viniendo a Calle encima constantemente, ¿no? Y cómo les juzgan por fuga a los presos, aun siendo muy, muy claro que no, incluso pidiendo apoyos a los demás guardias de, no, no, pero si los apoyamos todos y tal. Y bueno, la escena es Yo, mítica, ¿no? esa escena, a ver, es impactante, es dolorosa también, porque conlleva que luego Kaji lo acusen y lo traten también como un Ujú, preso político, lo torturen también. Y una frase que me encanta, a ver, en el proceso de toda la parte de la ejecución, Kaji lo intenta, al final la ejecución se va a dar, y lo que termina haciendo que se interrumpa ujú, es como la propia rabia de 600 hombres ujú, que están molestos ujú. y que aunque les hagan disparos al aire, dejan de avanzar pero siguen gritando. Sí, sí. Y ahí ya piensa, donde sigamos, esto se va a liar, o sea, esto se va a salir de las manos.
Y Kaji, cuando lo están torturando, dice: lo único de lo que me arrepiento es de que hayan podido matar a 3. Sí. Y es como, es cuando el héroe duda, si se le puede llamar héroe a Kaji, de alguna manera, suceden estas cosas. Y no sé si es una cosa de Kobayashi, bueno, también del autor del libro, de mientras esos valores se mantengan firmes, tal vez las cosas puedan salir bien, Sí, sí. pero es horrible porque al final te hace pensar, si vacilo, las consecuencias son muy grandes. Y no solo en esa escena, que es como el culmen de esto, porque también se ve durante toda la película, cuando Kaji duda o cuando Kaji Sí. flaquea, las Suceden cosas se cosas tuercen. malas. Exacto. Entonces, Sí. claro, él pierde el respeto de la gente, o el poco respeto que pudo haber ganado ya no tiene posibilidad de ganarlo. Por esa clase de cosas, mueren 3, entre esos Kao, lamentablemente. Que me encanta cómo muere Kao. Kao Bueno, a mí... dice: yo de aquí no me voy sin incluso joderles hasta mi ejecución. O sea, No, pero es que yo creo que, o sea, no la jode el otro. Sí, claro, es que esa puta escena, que de repente te mete esa cosa de que hay otro militar que quiere empezar a ejecutar a gente y tiene que probar, y el primero en comprobar es Kao y lo hace mal, es increíble. Es doloroso, es como, sí, cruel incluso, pero, pero sí, sí, o sea, no sé. Igualmente, la escena me gusta cómo lo rueda porque hace muchos planos desde la fosa, en contrapicado. Como que desde el punto de vista eres casi como los que están abajo. Y ahí vuelve a hacer una cosa que comentábamos en Harakiri, que en esos momentos de extrema violencia aberra la cámara. sí. Se va mucho a primeros planos, a fijarse en las caras, los sentimientos de los personajes que están sintiendo en ese momento, y aberra la cámara. Pero hay un momento muy bueno en el que hace cámara roll, que es cuando Kao les dice, no, no, yo quiero ir solo, ¿no? Y es como, no sé si. No le encuentro sentido todavía, tenía que pensarlo más, pero es como ese momento del no voy solo y de Ujú. repente el horizonte se centra. Y ahí me parece increíble que durante. Porque mi parte favorita de la película es probablemente todo este proceso hasta la ejecución. Hay un plano que es cuando hace ese camera roll y entonces Kao se arrodilla en el que es una ejecución para Kaji, ¿sabes? No es tanto para ellos, sino como que lo que está contando más aquí es una ejecución para el propio personaje de Claro, él. pero que el mismo Kao se lo dice: Ujú, eh, tú eres una bestia ujú, disfrazada de humano. exactamente. ¿Cómo tienes el corazón de bestia Sí, y estás disfrazado de humano? Y es como, eso fue como una puñalada en el total, alma total. a Kaji, Ujú, que ha intentado de todo. ujú. Y es como, ya ahí marca también, es un punto de quiebre para el Sí, personaje de sí, sí. Kaji. La muerte de Kao es determinante. Claro, claro, y la manera en la que sucede. Pero sobre todo hay un plano muy en concreto que me gusta muchísimo, que es cuando Kao ya se arrodilla y es un plano general en el que están en primer término Kaji, en segundo término Kao y detrás están los militares. Y es como el Kaji está en plano americano, en plan no se le ven las rodillas y Kao está arrodillado, entonces como que los está poniendo como a la misma altura. Ujú. Y me parece brutal, brutal, brutal. Y luego, claro, eso, él pues ahí es cuando de verdad hace algo, ¿no? Y dice, pues mátame si vas a seguir matándolos a ellos, ¿no? También increíble. Y aquí luego esta escena da apertura a todos estos presos chinos, pues se descontrolan un Ujú, poco y motivan a que se cancele la ejecución de los que faltaban. ujú. Kaji es acusado, se lo lleva Sí. como, sí, como preso político también, Ujú. y lo torturan. Que aquí yo Exactamente. dije, ¿sabes qué? Sí, a mí Buah, ahí el final de la película se me hace un poco pesado y creo que tiene tantas tramas abiertas dentro de la película que todo este final, uy, voy a subir un poco, pero bueno, ahora lo subo. Todo este final para mí tiene tantas cosas que cerrar que no cierra bien del pero yo todo creo que va de la toda la mano, va película. de la mano con lo que tú dijiste antes, empezando Ujú. el episodio de Kobayashi sabe que lo que tiene es tiempo Ya. para contar. Así Sí, pero eso, que, pero aunque tengas tiempo, yo creo que se me hizo pesado un poco el final. ya. Me gusta cómo juega un poco con la perspectiva de Kaji, pensando que habían matado a Wang, A Wang, sí. que para
O sea, yo creo que desde la perspectiva de Kaji es como si se hubiese muerto un segundo Kao. O sea, a nivel como Sí, de sí, de lo que representa claro. y lo que Porque era significa, uno de los líderes. que cuando él se da cuenta que realmente está vivo y que se Sí. fugó, él, o sea, se pone eufórico, Ujú. básicamente. Pero ahora pensando en lo que les pasa a los que escapan, Sí. pues no sé si haya mucha felicidad de por medio. Pero es como esa, la bofetada que le termina de dar a esta gente, de que a pesar de todo la gente se seguía escapando, porque no era Kaji, Claro, es sí, que sí. son presos que quieren ser libres y es todo el sistema y es Sí, la sí, guerra sí. en general. O sea, como que toda esta película gira en torno a un individuo que pasa por todo esto y que al final no tiene la culpa de nada. Ni él, ni los otros, es toda una amalgama. O sea, es el Claro. conjunto completo. Sí, sí. Pero bueno, ya que estamos llegando a este punto, Jesús, plano, escena, momento favorito de La condición humana parte 1. La del perro, obviamente. No, mentira. No, no. No, no. Yo creo que me impactó bastante cuando llegó el tren con los Ujú, presos y empiezan a abrir toda, o sea, es que es toda esa secuencia de la llegada del tren, la expectativa, estos zombies literalmente cayendo de los vagones del tren, que ni ventanas ni nada, o sea, eso eran puertos, o sea, era una caja metálica. sí, sí. Y luego toda esa marea de gente intentando llegar al los 3 sacos de comida que había Ujú. y ellos intentando repelerlos me pareció bastante impactante. Eh, yo creo que me quedaría con eso. Hay muchos momentos, pero creo que Ujú. me quedaría con ese. Mm, es muy empatable. ¿Y Y tú? además mola mucho en esa escena cuando para el tren, cómo los divide muy claramente por el depósito de agua en el dentro del plano, como que el tren está a la izquierda y ellos están a la Mm, derecha, como muy separados. Para mí, mi escena favorita, y tengo aquí fragmento de una frase, es la conversación que tiene con Wang, Kaji. Es todo este momento que hemos comentado antes de saben que los van a ejecutar y todo este fragmento de él intentando constantemente encontrar una solución. Y me alucina porque, primero, la puesta en escena de todo ese fragmento, como que de repente es Kaji el que está encerrado junto a ellos, ¿no? Como que está encerrado y no puede hacer prácticamente nada. Y hay un plano en concreto en el que está contrapicado de espaldas de él, que tiene como un puente o algo, que es como unas verjas. Pero cuando llega a la conversación, que lo que se dice en la conversación me parece brutal, y cómo está rodada esa conversación con Wang, que están en la valla, está como levantado el uno y el otro, eh, hace Masaki, le pone siempre que está en primer plano, allí le pone las verjas delante. Siempre. Y incluso cuando se va de la conversación, se va la conversación en plano general y él sigue está la cámara está dentro de las ujú. verjas y se muestra él. Pero la conversación es muy, muy buena. Quería Creo que decirla. recuerdo una frase de ese momento. Sí, que yo creo que encapsula toda la idea de la película, que es: tu vida ha sido una serie de errores producto del dilema entre tu trabajo y tú mismo. Esos errores se pueden corregir, pero este no, le responde Kaji. ¿Qué quieres decir? Y dice Wang. Que acabarás siendo un asesino disfrazado de humanista o uno que se merece ser llamado ser humano. Tienes menos fe en el hombre de lo que crees, a pesar de lo que ahora puedas sentir. Piensa que los verdaderos hombres siempre encuentran almas gemelas. Y es un poco de ahí está el dilema de Claro. Kaji. Y creo que en ese mismo momento, lo que Mm, hablabas de Kaji estando encerrado como ellos, ujú. él les pregunta a ellos, ¿qué puedo hacer? Y ellos le dicen, si tú que estás fuera no lo sabes, Claro, claro. ¿qué esperas de nosotros? Sí, 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 sí. Totalmente, sí, sí. Es un momentazo, sí. Sí, me Muy encanta, me bueno. encanta. Y luego además, no sé si es después o previa, está una escena también con su mujer en la casa, que es cuando creo que es previa. Que es cuando él por la noche le está dando un ataque Ya de no aguanta ansiedad, más. no aguanta más y su única decisión es voy a ir a sacarlos de la cárcel. Porque es que no, y no se le ocurre nada más, es como un acto de desesperación y no sé, está muy bien, me gusta cómo está el blocking ahí dirigido, de cómo se mueven ellos dentro de la escena, porque además hace como un plano largo. Y que aparte termina el plano termina como en el suelo, Sí, ellos dos en bastante en el el suelo, suelo. todo hacia arriba, y luego Sí. caen los dos. Es precioso porque no hay mucho movimiento, más allá de pasar de un Ujú. lado a otro Sí, sí, para encapsularlos a los dos, sino sí, sí. que ellos mismos se terminan encapsulando en la toma, que es muy bonito. Es como la irracionalidad y
la mira, o Sí, sea, esto es horrible, pero no puedes literalmente accionar. claro. Iba a ser un error más, incluso peor, creo yo. Sí. Como, o sea, vas a joder más tu vida o vas a perder tu vida por hacer esto. Y es una cosa también que pasa durante toda la película que al inicio de la película es como Masaki Kobayashi sí que dirige de una manera más clásica, más eso, pues como comentaba antes, de épico americano. Y en la segunda parte, de repente ya volvemos a un Masaki Kobayashi más estilo Harakiri, con más travelings a primer plano y demás. Pero sí, esa escena me parece favorita y ese personaje que es el que se acaba escapando y él se entera. Y también ese momento es muy bueno, cuando él va al calvo el jefe de la industria metalera que le da la carta del ejército. Buah, es que me parece tan Sí. horrible. Y él le dice, eres un hijo de puta, no sé qué. Y se ríe, ¿no? Cuando se da cuenta, cuando él le cuenta, ¿no? Wang se ha escapado, ¿no? Y dice, pues prefiero que se hayan escapado antes de que estén aquí y los matéis. Cabrones. Sí, brutal, brutal. No sé, y yo tengo muchas ganas Yo es que de ver estoy que cómo me siento continúa. ahora y pongo la segunda, o sea, de verdad. Claro, claro, y además está muy bien. Incluso tengo mucha curiosidad si van a aparecer otros personajes. Como por ejemplo, porque ahora acaba que se va a ir al ejército. El amigo suyo, ¿no? Claro, El a del ver si inicio. el amigo va a salir. Su, Su, su buba. el, el- el- su mujer supongo que saldrá, eso seguro. Pero bueno, también va a salir seguro que yo creo que está muy bien presentado el villano, ¿no? Que es este militar, que da mucho asco, Uf, sí. que es el de las katanas. Ese seguro que sale, porque además acaba y le dice, voy a estar muy atento de todos los movimientos que haces, ¿no? Entonces como que ya sentado unas bases muy, muy interesantes, pero a la vez hay muchas cosas nuevas que vamos a ver, porque vamos a cambiar De de escenario escenario. totalmente. Claro, claro. Y va a ser más una película bélica. De hecho, estuve viendo reviews de Letterboxd Es que y yo pensé que lo bélico empezaba desde esta. ujú. Porque como yo no sabía Bueno, es película absolutamente nada, bélica, carcelaria bélica. claro, Muchas pero películas. pensé que iba a haber, o sea, como más conflicto armado aquí, Ujú. que no. Claro, claro, claro. Yo leí que, como una review de Letterboxd, como así de estas de Letterboxd de coña, que, que era esta película de rollo La lista de Schindler, la siguiente era Apocalipsis Now y la tercera era Salvar al Soldado Ryan, que eran como las Ok. comparativas, más o menos. Pero, pero eso, Como es la condición humana sin contexto, básicamente, claro. voy a poner ahí. Y de repente como todas esas tres películas seguidas. Pero sí, sí. Nada, vamos a ir cerrando aquí el episodio. También para cerrar, decir que, bueno, nosotros ya se han subido, el primer episodio ya se ha subido y hemos recibido feedback. Que muchas gracias por todos los que nos veis, nos escucháis, todas las cosas que nos contáis, de dejar comentarios de lo que os parece, de si estáis viendo las películas estas. Sé que es difícil ver 9 horas, pero como digo, si lo fragmentas, vale mucho, mucho la pena. O sea, esta primera ya me ha encantado y las demás sabemos que la tercera es la que a todo el mundo le encanta. O sea Sí, igual el top se presta para que hayan cosas más digeribles, menos digeribles. ujú, Yo creo que al final, si están en el top es por algo. Igual ujú, aquí intentamos convencerlos, además de que estén de por sí ya solo existan en el top. ujú, Entonces, los comentarios siempre son bien recibidos, no solo de las películas, sino bueno, también de claro. la conversación, que se une a la conversación también está bastante bien a través de los comentarios. Y saber que con el tiempo, pues esto va a ir, vamos, Sí, subiendo. Así que subiendo, esperamos subiendo. que sean parte de eso también. Claro, y recordar siempre que las locuciones son de Carme Borrás, la música es de Louis Zong y siempre pongo en la descripción las referencias que encuentro, que yo utilizo a la hora de investigar. Y en este caso la condición humana no hay tantas porque no he querido hacerme mucho spoiler como os he comentado, pero siempre tenéis en la descripción y en Letterboxd, aparte de subir los episodios y tal en nuestra cuenta, ponemos las listas de todas las películas que mencionamos en los podcasts por si alguien quiere entrar ahí en Letterboxd y se las pone en la watchlist o lo que sea si quiere investigar un poquillo. Sí, recuerden, YouTube, Spotify, cualquier plataforma de podcast. La Ujú. próxima semana, La Condición Humana, parte De 2. parte 2. Uf. Pero bueno. Y hay una cosa que se me olvidaba decir antes de curiosidades, y es que se ve que en Japón, aparte de que es un bestseller, también la película es muy, muy conocida y se ve muchísimo y a la gente le encanta. Fue un éxito en taquilla también en su momento. Y se ve que una vez al año hacen un pase de las 9 horas seguidas, maratón. Y según cuentan, Tatsuya Nakadai ha ido varias veces a Escucha verlas. que tú, es Halloween, vamos a hacer maratón de películas de terror. Bueno,
Es mayo. Bueno, pues tocó hacer la maratón de la condición humana. Madre mía. A ver, para mucha gente debe ser un planazo. Sí, hombre, y además verla en cine tiene que valer mucho la pena. Ujú. Hay una cosa también de la película que se nota que es vieja. Y no sé si también se nota de que Masaki era más joven. Que se dan muchas hostias, pero se notan que son muy falsas. Hay algunas que sí. Bueno, creo Sí. que hay un momento en el que, es que no me acuerdo qué personajes eran, que se nota muy claramente que Sí. falla. Hay una con Kao, creo. Y que igualmente, a ellos ver, siguen, ellos siguen. sí, pero que o sea, si no ve peleas, mucha gente falla golpes, también es como, Sí, bueno, sí. si tú, un poco jugar al teatro, ¿sabes? Ujú. Pero es que, a ver, la cantidad de pasta que hay aquí en filmar todo esto también, digo yo que a veces repetir escenas y con lo... Sí, también tiene que costar. Que también es gracioso, ¿no? Como, mira, no, hoy no grabo porque las nubes, no, es que las nubes no. El puñetazo. Kobayashi.